El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el libro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Bueno, la historia de este pasaje es una historia muy rica, porque a menudo nos suele pasar algo similar, ¿sí? El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y el Señor había dicho que iba a estar ahí durante 70 años. Un poquito antes de los 70, un remanente volvió a la tierra de Canaán, eh, y bueno, lo primero que hicieron cuando llegaron allí fue intentar reconstruir el templo, porque, bueno, toda la vida de Israel estaba alrededor de Dios, Dios era el centro. Entonces lo primero que querían hacer era adorar a Dios, y ellos lo hacían en el templo, con sus sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el lugar había personas que no les agradó nada esto. Entonces enviaron una carta al rey diciéndole que las personas que estaban reconstruyendo el templo eran malas. La ciudad que había estado en ese lugar era una ciudad que no pagaba impuestos, que era soberbia, etcétera. Hablaron mal de la ciudad de Jerusalén, y el rey se asustó. El rey se asustó y entonces fue a buscar a los escritos históricos que tenían. Todo en aquel tiempo no era con papel, sino con tablas de arcilla. Bueno, fueron a buscar allí y encontraron que realmente Jerusalén había sido una ciudad muy importante. Entonces el rey hizo detener la construcción del templo y quedó todo en la mitad. Pasado algunos años después de esto, el Señor levanta dos profetas que nosotros los tenemos en la Biblia, que ellos han escrito, que se llamaba Ageo y Zacarías. Se los llama los profetas albañiles, porque justamente ellos se dedicaron a trabajar juntamente con el pueblo en la reconstrucción del templo. Bueno, ellos empezaron a declarar palabra del Señor diciendo de que tenían que reconstruir, que tenían que movilizarse. Entonces Zorobabel, que era el gobernador, y Josué, que era el sumo sacerdote, se pusieron manos a la obra a trabajar. Bueno, aquellos que eran los enemigos ya no estaban más, había otras personas que vinieron y preguntaron por qué reconstruían el templo. Y entonces ellos, en vez de mencionar lo que había sucedido, no, ellos mencionaron un hecho anterior, donde el rey Ciro, un rey persa, había dado la orden de reconstruir el templo. Entonces esta gente le manda a el rey, que estaba en este momento, que llamaba Darío, que se fijara en los documentos donde decía que Ciro había dado la orden de reconstruir el templo de Jerusalén. Bueno, la cosa que fueron a buscar y encontraron que efectivamente Ciro había dicho eso. Inclusive había dicho que el gobierno tenía que pagar todos los gastos porque él quería que la bendición de Dios estuviera sobre él y sobre su familia. Así que Darío no solamente estuvo de acuerdo, sino que colaboró económicamente, él aportó lo suyo, ¿sí?, para la reconstrucción del templo. Vamos a leerlo y después meditamos un poquito. Capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia, y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese reedificada como lugar para ofrecer sacrificios.
y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar Borsai, y vuestros compañeros los gobernadores que están allí del otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para el holocausto de Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Tremendo, ¿no? La historia. Primero, una oposición muy, muy férrea, una difamación, bueno, montones de cosas que le dijeron, que asustaron al rey de aquel momento para impedir la construcción del templo. Y ahora todo lo contrario, ¿no? Todo benevolencia, todo a favor. El rey Darío reconoce que Ciro, un rey antecesor a él, había dado la orden de reconstruir el templo. Entonces él también colaboraba, aportaba, quería la bendición del Señor. Y esto nos habla acerca de que hay tiempos de oposición y tiempos donde el favor de Dios está con nosotros. Muchas veces nos pone mal los momentos donde tenemos oposición, al punto de cesar todo lo que teníamos planificado, aquello que habíamos establecido, aquello que queríamos que sucediera. No pudo ser así a causa de la oposición. Hubo tanta oposición que se detuvo la obra, se detuvo lo que estábamos planificando, lo que estábamos organizando, lo que estábamos ordenando, y nos quedamos allí, ¿no? Pero llega el momento en que el Señor envía su palabra para decir, bueno, muchacho, arriba, levántate, porque viene el tiempo de la reconstrucción, viene el tiempo de la bendición, viene el tiempo del favor, viene el tiempo de la bendición, viene el tiempo donde todas las cosas van a ser diferentes, ya no va a haber esa oposición, sino va a haber gracia y el camino libre para poder hacer todo aquello que nosotros tenemos planificado, que teníamos planificado o que queríamos hacer, ¿sí? A veces nosotros nos encontramos en ese tiempo, ¿no? El tiempo de la oposición, y pensamos que nunca va a venir el tiempo de la bendición, pero no es así. Aquí la palabra del Señor nos muestra de que Dios los había enviado a la tierra otra vez de Israel y había dado la orden de reconstruir el templo, pero los enemigos que estaban allí, los que ya vivían en la tierra, no querían saber nada de los nuevos vecinos y se opusieron, ¿sí? Con mucha fuerza, con mucho vigor, con mucha astucia, lo hicieron y detuvieron la obra. Y a veces a nosotros nos pasa que la cosa queda estancada, que no vamos para adelante, nos desanimamos, hasta alguna lágrima se nos cae porque no podemos lograr lo que deseaba nuestro corazón, pero ese tiempo se va a terminar y va a venir un nuevo tiempo donde todas las cosas van a ser a favor nuestro. El pueblo recibió los utensilios para poder
hacer sus sacrificios. El mismo rey donó animales y todo lo que fuera necesario, todo lo que antes le era impedido, ahora viene como favor, viene gratuitamente, viene la bendición del Señor. Hay un tiempo para la oposición, pero ese tiempo de oposición tiene fin. Se termina, se cancela y viene un nuevo tiempo. Preparémonos para el tiempo bueno, ¿no? Estemos listos para el tiempo bueno, porque a veces hay gente que se queda estancada en el tiempo malo. Bueno, me está pasando esto, me está pasando lo otro, y se estanca, piensa que así va a ser toda la vida, y no es así. Sí, el Señor tiene buenos tiempos, momentos diferentes, donde vamos a ver la mano del Señor, vamos a ver cómo el Señor avanza en todo sentido, y nosotros también, juntamente con el Señor, vamos a avanzar y alcanzar aquellas cosas que anhelan nuestro corazón. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos, Señor, bendice nuestras vidas, fortalecenos. Si este tiempo es un tiempo de oposición, si este tiempo es un tiempo negativo, Señor, bendícenos para que realmente podamos seguir adelante, y prepara nuestros corazones para el tiempo donde la gracia y el don de Dios fluya plenamente en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.